Hola a todos, soy Abraham García. Ya sabéis que estoy dedicado a hacer genealogías de criptojudíos y este es nuestro estudio semanal de la Perashá con el Raf Natan Menashe. Raf, ¿cómo está? ¿Cómo estás, Abraham? Qué lindo estar de nuevo contigo. Baruch Hashem, todo bien, seguimos adelante. Ayer Muy tuvimos bien. por la noche unos fuegos artificiales un poco especiales, pero Sí. Pero Besrat Hashem, que todo mejore y bueno, y amén, que amén, a año mí de trae el paz. high, como siempre decimos. A ver si puede ser. Bueno, empezamos un libro nuevo. Empezamos nuevo, seguimos adelante, vamos a buen ritmo, ¿eh? Ya llevamos 12 clases. No, Baruch debemos de Hashem. llevar 12 clases porque esta es la número, empezamos el libro nuevo y hay 12 parshiot antes, ¿no? Para shot. Muy bien. Número 13, qué lindo número entonces. La gematria de Ejad. Shema Israel, Hashem es nuestro Dios, Hashem es único. Ejad suma 13. Vamos por la Perashá 13 entonces. Pues para la 13 Matim. vamos. Perfecto. Bueno, Vamos. se viene el libro de Shemot. Empezamos el libro de Shemot. ¿Ok? Vamos a hacer como siempre. Primero vamos a ver todos los temas que hay en la Perashá, un montón de temas. La verdad que está, creo que de la Perashot que más temas diversos hay, vas a ver ahora. Y después vamos a entrar en el tema que queremos analizar hoy. Vamos a desglosarlo, vamos a profundizarlo y vamos a sacar conclusiones. ¿Te parece bien? Vamos adelante. Raf, se me quedó una pregunta de la semana pasada, de la parashá de la semana pasada, cuando estuvimos hablando Dale. del Mesías Ben David y del Mesías Ben Yosef. Ben Yosef. Sí, Moshe viene de la tribu de Leví, ¿no? Que vamos a empezar a hablar con él. ¿Tiene alguna exacto. conexión él con Yehuda por algún lado o solo es Leví? La pregunta es, ¿en el árbol genealógico Moshe es todo por Leví, todo por Leví. no, no tiene? Si alguien tiene conexión con Yehudá, eh, si alguien tiene conexión, puede ser por Aarón. Por Aarón puede haber, por la que una. Aarón creo que estaba casado con una mujer de Yehudá. Pero bueno, igual va por hombre el tema, ¿no? Pero por Aarón puede ser. Por Moshe no, Moshe todo Leví, neto Leví. 100%, ¿no? Ok, Está bien. Si no me quedo, ok, ¿quién era que se dice que estaba casado con, no sé si, me acuerdo por Aarón. Después cuando veamos la genealogía de Aarón nos fijamos. ok. Listo. Bueno, pues cuando Comenzamos vamos con entonces. nuestra Vamos a los lista de temas de la temas. Perashá primero. Temas de Vale. la Perashá. Los hijos de Jacob y su multiplicación. Primer tema de la Perashá. Tema 2, el temor del faraón y la esclavitud del pueblo de Israel. Tema 3, el decreto de muerte para todos los varones recién nacidos. Cuarto tema, recién estábamos hablando en Majonora, el nacimiento de Moshe y su adopción justamente por la hija del faraón, Batia. Luego, Moshe ve, crece ya en el palacio, ¿no? Y Moshe ve el sufrimiento de su pueblo. Ahí vemos que Moshe sabe cuál es su pueblo. Y Moshe ve que hay un egipcio que está por matar a un yehudí, y para salvarlo Moshe mata a un egipcio, y entonces se enteran del tema, debe huir a Egipto. Moshe llega a Midian y ahí ayuda a las hijas de Itro. Ahora vamos a ver quién se convierte en Itro. Moshe se casa con Zipora, que es la hija de Itro. Itro era Cohen Midian, se traduce, hay que ver qué significa la palabra Cohen Midian. Déjalo, ahora estoy en la temática. Pero bueno, pero hay quien dice que Cohen Midian, hay quien dice sacerdote de Midian, pero hay quien dice que Cohen es hombre importante, o sea, un líder de Midian. Sucede que luego de esto, Moshe se había casado ya con Zipora. El pueblo de Israel clama a Dios, hay un pasuk ahí muy importante, que a Israel clama, y Dios ve el sufrimiento de su pueblo. Aquí viene el tema que vamos a tratar hoy. Dios se revela a Moshe en la zarza ardiente. En hebreo se dice Sne Boer. Y ahí, en esa primera nebuá de Moshe, Dios envía a Moshe a salvar al pueblo de Israel. También vemos que Moshe teme que el pueblo no le va a creer.
todo en esa misma nebuá grande, que ahí ese es un pasaje de muchos pesukim, Dios le revela a Moshe su nombre que le debe decir al pueblo. Cuando Moshe le dice, y si me preguntan quién sois, ¿qué le digo? Diles, este es mi nombre. ¡Wow! El nombre de Dios. Ahí sigue los pesukim y Dios determina que Aarón va a ser el portavoz de Moshe. ¿Está bien? Como que cuando hable al pueblo, Aarón va a ayudarle. Camino a Egipto, ¿está bien? Aquí hay otro episodio re extraño también para hacer otra clase. Camino a Egipto, Moshe casi se muere a causa del Brit Milá de su hijo. ¿Qué pasó? ¿Cómo puede ser? ¿Por qué el hijo no tenía Brit Milá todavía? O obvio que Moshe lo que hace no lo hace porque sí, era porque estaba exento, pero igual ahí pasa algo raro, que casi Moshe se muere. Rarísimo. Si Dios lo estaba enviando a Moshe. Luego, el encuentro entre Aarón, el encuentro de Moshe con Aarón y con los líderes del pueblo. Ahí Moshe dice, ¿para qué viene? Y el pueblo le cree a Moshe. Moshe dijo, tenía miedo que no le crean. Le cree. Moshe y Aarón se presentan ante el faraón pidiéndole que permita al pueblo salir al desierto por 3 días para servir a Dios. Fíjense que siempre lo que él le dice es, quiero que nos deje salir para servir a Dios. Hay que, también eso es un tema que vamos para estudiar. Porque al fin y al cabo no es solamente eso, sino es irnos completamente, ¿no? De Egipto. El faraón no les cree y endurece las condiciones de esclavitud de Israel. Cuando pasa esto, los líderes del pueblo le recriminan a Moshe por el deterioro de su situación. O sea, desde que vinimos parecía que las cosas iban a ir bien, pero peor. Moshe se entristece y reclama a Dios, ¿para qué me enviaste? Y la peralla termina. Dios le dice a Moshe que el faraón terminará por enviar al pueblo de Israel. Así termina el pasuk. Vas a ver que el faraón los va a enviar. ¡Pum! Un montón de temas, ¿no? Un montón de temas tenemos en la peralla. Y vamos a dedicarnos a uno específico, que es vamos a decir, la primera parte de la primera profecía que tuvo Moshe Rabenu en su vida. Primera profecía. Nosotros sacamos conclusiones de lo que está escrito. Y en la Torá, esta es la primera profecía que tiene Moshe. ¿Está bien? Okay. El tema es la zarza ardiente. O sea, que Dios se le revela a Moshe de esta manera. Muy interesante que es esta. Vamos a analizar también qué tipo de árbol es, cómo se dice en hebreo. Muy bien. ¿Te parece bien? Entonces vamos directo al tema. Entonces empezamos. Venga, vamos allá. El texto a analizar. Texto a analizar. Desde que dice, y Moshe apacentaba el ganado de su suegro. ¿Lo tenés ahí? Sí, exacto donde me citaste. Capítulo 3, versículo 1. Muy bien. Leo los primeros 5 pesukim, más o menos 6, en español. Vamos. Y Moshe apacentaba el ganado de su suegro Yitro, sacerdote de Midian, guiándolos por el desierto, cuando llegó a Joreb, el monte de Dios. Y se le apareció el ángel del Eterno en una llama de fuego entre la zarza. Se le aparece, ¿está bien? Como en un fuego entre ese arbolito, la zarza. Y vio Moshe, no dice Moshe, y vio que a pesar del fuego, que no es Moshe, ¿está bien? Y vio que a pesar del fuego, la zarza no se consumía. O sea, es raro. Una zarza que tiene mucho fuego y no se consume. Entonces dijo Moshe, me apartaré para ver mejor esta gran visión. ¿Por qué no se quema la zarza? Y vio Dios que se apartó Moshe para mirar y lo llamó. Moshe, Moshe. Y le contestó, heme aquí. ¿Ven? Acá tenemos la nebuá, ¿no? Dios le está hablando a Moshe.
y le dijo, no te acerques, quítate el calzado, pues el lugar en donde estás parado, tierra santa es. Estos son los 5 versículos que vamos a hacer la clase, ¿está bien? O sea, el Ok. análisis central más importante va a ser analizar. Voy a hacer las preguntas. ¿Te parece bien que haga todas las preguntas que quiero analizar? Para Sí, que incentivar la curiosidad. Bueno, esta peralla nos relata la primera profecía de Moshe Rabenu. Y por cuanto que es la primera, o sea, Moshe tuvo un montón de profecías. Toda la Torá, al fin y al cabo, es la profecía de Moshe. Pero bueno, acá aparece en Sefer Shemot, aparece Moshe por primera vez y Dios le va a hablar a Moshe un montón de veces, desde aquí hasta antes de morir, ¿no? Porque la Torá termina cuando muere Moshe. Entonces, como esta es la primera profecía de Moshe, me resulta re interesante. A ver, ¿qué es lo primero que le dice la primera vez que Dios le habla a Moshe? Es interesante que hay muchos simbolismos en esta profecía que tenemos que tratar de descifrar. Mirá que es interesante. ¿Por qué digo que es interesante? Porque justamente la diferencia de Moshe con todos los profetas es que Dios no habla con Moshe a través de metáforas o a través de simbólica, ¿no? Con Moshe habla Dios directamente. cara a cara. Pero esta es la primera profecía de Moshe. Todavía Moshe no está en el máximo nivel. ¿Está bien? Acá es la primera profecía que tiene Moshe y todavía el tema o sea, si querés, o sea, cara a cara todavía no está. ¿Está bien? Entre comillas. Acá está en el nivel, pero inclusive en este nivel que es la primera profecía de Moshe, vamos a ver que ya supera Su- a un montón. O sea, ya en la primera profecía Moshe Rabenu es un gigante. En la primera. Pero es interesante que hay simbólica. Entonces vamos a tratar de analizarla. Para ubicarnos, contextualizar, ¿no? Contextualmente debemos saber que Moshe, también es importante este punto, fíjate que dijo, cuando llegó a Joreb, el monte de Dios. O sea que esto está pasando en el monte de Dios. ¿Cuál es el monte de Dios? El Sinaí. ¿Está bien? Esta primer nebuá que está teniendo Moshe es en el monte Sinaí, donde después van a recibir la Torah, ¿está bien? O sea, ese punto es interesante, ¿eh? Muy importante. Bueno, vamos a las preguntas. Tengo 5 o 6 preguntas centrales, ¿está bien? Que vamos a analizar en la clase. Pregunta número 1. ¿Qué significa la palabra? Porque esto está pasando en el monte Sinaí, ¿eh? Sinaí. Sinaí, el monte Sinaí. ¿Qué significa la palabra Sinaí o Sinaí? ¿De dónde proviene la palabra? ¿Y cuál es su raíz? ¿Está bien? La raíz de este monte, del nombre del monte, donde está parado Moshe ahora. Sinaí. Pregunta número 2. Dios se le aparece a Moshe a través de un Sne Boer Baesh, en hebreo, ¿eh? ¿Qué significa? Sne, zarza, es un tipo de árbol, un tipo de arbusto. Boer significa arde, arde. Y Baesh significa en fuego. Entonces la pregunta es, ¿qué significa una zarza que arde en fuego? O sea, ¿por qué Dios se la revela de esta manera? Se puede revelar a través de un montón de cosas. ¿Por qué con un arbolito que tiene un fuego y que arde? ¿Qué quiere decir esto? Sigo. Tercera pregunta. ¿Y qué pasa con este arbolito que arde en fuego? Dice, Beasne, Enenu, Ujal, que se traduce así normalmente. Y la zarza, el Sne, Enenu, no, Ujal, no se consumía. O sea, hay fuego, y normalmente si hay fuego se consume, y no queda nada. Pero acá tenés un fuego, pero el arbolito sigue estando, no se consumía. Entonces, ¿qué viene a enseñarte este concepto? ¿Está bien? Ok, ¿Qué representa esta vamos. zarza que arde? Está bien. ¿Qué significa que no se consumía? ¿Está bien? ¿Qué significa que no se consumía? Otra pregunta. Luego dice el Pasuk, yo soy el Dios. Bueno, la verdad que esto vendría más adelante y no lo leí en el 6 o en el 7. Bueno, Yo ahora soy el sí. Dios de tu padre, Dios de Abraham. ¿Cuál es el 6 o el 7? Pues O más sería, adelante todavía. a ver, 5, 6. Espera, voy más Respondió, me adelante. dijo.
No te acerques, Seis, quita en el el 6, casado. ¿no? En el Sí, 6. 6. Soy el Dios de tu Sí, padre. sí. Yo soy el Dios de tu padre, Sí. Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. ¿Y qué hace ya? Y cubrióse Moshe el rostro porque temió ver a Dios. A Dios no se lo puede ver, ¿no? ¿Qué significa que se cubrió el rostro para no ver a Dios? ¿Qué No significa que sé. se cubrió el rostro? ¿Qué Cubrirse significa el que, rostro es esto, pero así tan profundo no sé yo tampoco. claro, por eso, o sea, a nivel literal sería como que hace algo así. Pero yo no entiendo por qué, entiendo que haga algo así, pero ¿Para qué se lo dice, cubre, no? porque temió ver a Dios, pero a Dios no se lo puede ver, eso no entiendo. Temió ver a Dios, si a Dios no se lo puede ver, ¿qué significa entonces? ¿Qué me viene a enseñar este paso? Al final termina diciendo que Moshe, así termina toda esta nebuá, será el encargado de sacar a Israel de la tierra de Egipto. Este fue el objetivo final de todo el diálogo de Dios a Moshe, ¿no? Pero empezó todo el diálogo a través de la zarza. Pero al final, ¿qué fue todo? Dios le está diciendo a Moshe, te estoy enviando, quiero que saques a mi nación, a mi pueblo de la tierra de Mitzrayim. Después ahí Moshe dijo, pero si yo no sé hablar, que sí, Tatumá, bueno, Aarón va a ir contigo, pero termino la conclusión es esa, ¿no? Dios lo manda a Moshe a sacar a Israel de Mitzrayim. Sería el primer shlihut de Moshe. La primera vez que Dios envía a Moshe para hacer algo importante, muy importante. Muy bien. Vamos a tratar entonces, o sea, tenemos un tema central acá de descubrir un acertijo, una adivinanza. ¿Y cuál es la adivinanza? ¿Qué significa esta zarza? ¿Está claro? Muy bien. Empezamos. ¿Cuál sería la metodología? A ver, ¿qué te parece? Yo Vamos a sé, ir yo sé que comparando. tengo una zarza que arde en fuego y que no se consume. Yo quiero Habría que saber cuál es. compararlo con Sí, otros sitios de la Tanaj donde aparezca la misma exactamente. palabra o Muy la bien, raíz, muy ¿no? bien, muy bien. Muy bien. Este es el Soy, método. La, soy un buen alumno. muy buen alumno. La metodología siempre para entender un pasuk cerrado es descubrir si hay un pasuk en otro lado parecido que me pueda dar luz a lo que quiso decir este pasuk. Y más que es algo, si es algo de parábola, simbólica, ¿no? Así se escribe, como un código. Entonces yo tengo que descifrar el código, pero para descifrar el código tengo que ver si hay pesukim parecidos. Esa debe ser Eh, la metodología. Me Entonces surge dice, aquí una pregunta, porque sí, dice la salsa, o sea, yo nunca había leído el pasuk tan despacio, ¿eh? Y por eso. parece que está la salsa y dentro de la salsa el ángel, ¿no? O el fuego, ¿no? Porque Muy dice, bien. Fíjate que dijiste y, dos cosas. Dijiste y ángel y se, dijiste fuego. Buena, eh, buena. y O se sea, parece, claro, pero hay que ver. Muy bien. Espera. A nivel, dejar la palabra ángel sería la zarza que está con fuego y no se consume. Pero enseguida sí, vos dijiste como ángel. Entonces la pregunta, bueno, ahí siempre, bueno, la palabra ángel es una palabra muy, muy amplia. Muy amplia. Y a lo mejor esto nos da también luz. Esto nos puede dar luz a la explicación de la palabra malaj, ángel, en distintas acepciones, ¿entendés? Vamos a ver. pero Raf, Vamos lo que me recuerda esto, cuando dice Betoj, me recuerda al árbol de la vida y el árbol, o sea, del conocimiento del bien y el mal, Betoj. ese árbol, interesante, otro árbol, está bien. O sea, Era, dos árboles, es ¿no? El verdad. árbol, uno dentro del otro, ¿no? Y me recuerda un poco como si la salsa fuera lo de afuera. Me cayó esto aquí, ¿no? No sé si hay alguna Sí, conexión o muy bien. no. Ahí me agarraste en algo que yo no fui por el lado, pero me hiciste como un link, una manera de pensar más a buscar, a descubrir. Vamos a ver primero a Todo dónde, simple. a Ok. dónde nos llevó el profeta, porque a mí me gusta, ¿no? Decodificar desde el mismo Tanaj, de la misma Biblia, ¿no? Bueno, para descubrir qué representa la zarza ardiente en fuego, la metodología me parece más apropiada es encontrar la respuesta del acertijo, sería buscar si las palabras, o sea, acá dice sne, boer, baesh, ¿está bien? Entonces, yo me gustaría buscar si aparece en otro lugar del Tanaj la palabra sne o si aparece en otro lugar la palabra boer, baesh. ¿Entendés? ¿Qué es boer, baesh? Ardiente en fuego. O sea, si yo encuentro en otro lugar Boer Baesh y acá encuentro Boer Baesh, bueno, parece que son dos cosas parecidas. ¿Me seguís? O sea, Sí, acá tengo un arbolito, SNE, sí. que arde en fuego. Yo pregunto, ¿hay
en otro lugar en el Tanaj, siempre si buscamos una explicación, mejor desde lo más cercano hasta lo más lejano, pero si encuentro lo más cercano, mejor todavía. Si hay algo de la misma Torá que arde en fuego, ¿entendés la pregunta? Sí. ¿Hay otro lugar así que arde en fuego? Esa es la pregunta que buscamos. Entonces la palabra que busco es Boer Baesh. Y encontramos la misma terminología, ¿está bien? Con la espada ardiente. Tres veces, no para estar, en algo parecido a esto. Ahora vas a ver. Y las 3 veces de lo mismo. Entonces, a ver cuáles son. Devarim 4, Devarim 9 y Devarim 15. ¿Cuál es el tema? El que arde en fuego, el monte Sinaí. En 3 lugares diferentes dice que el monte Sinaí arde en fuego. ¿Me seguís? Sí. Y acá tengo un pasú nuestro que dice que la zarza arde en fuego. Pero si encuentro zarza arde en fuego y el monte Sinaí arde en fuego, hay algo de similitud total, porque al fin y al cabo, ¿dónde está pasando esto? En el monte Sinaí. ¿Cómo sé que está pasando en el monte Sinaí? Por el primer pasú, que dijo que, ¿te acuerdas del primer pasú, no? Sí, que estaba en el monte, estaba apacentando. Moisés apacentaba el ganado de su suegro, de Miriam, guiándolo por el cielo. Cuando llegó a Joreb, Joreb es otro nombre del monte Sinaí. El monte de Dios, Ara Elohim. Ara Elohim es el Sinaí. ¿Está bien? Entonces, a ver, el monte arde en fuego. ¿Está bien? ¿A qué monte se refiere? ¿Qué monte ardió en fuego? ¿Y cuándo sucedió esto? Se refiere al monte Sinaí. O sea, hay solamente 2 lugares en la Torah que dice, no hay otro lugar, que dice arde en fuego. Vos dijiste, no sé, la espada, ¿qué espada? ¿La espada del paraíso? Sí, no sé, que Pero ahí no dice arde en revolucionó. fuego. Pero no dice arde en fuego. Resplandeciente, no sé, yo no recuerdo, eso vamos, sí, lo ahí primero. dice, está bien, a Jereb a Mitapeje. ¿Está bien? No sí, no pero es. no dice arde en fuego. Estas palabras no figuran. Yo voy a estas 2 palabras exactas. Arde en fuego en 2 figuras. En el Sne y en el Sinai. ¿Está bien? Y dice, no nos olvidemos que Moshe está teniendo la profecía del zarza ardiente en el monte Sinaí. Y eso no es casualidad. Aquí están entrando las madrijot que están buscando algo. No hay problema. ¿Qué versículo era de Deuteronomio? ¿En dónde aparecía? Pará, te digo, la verdad que no cité el versículo, pero te digo el capítulo. 4, 9 y 15. 4, 9 y 15. De Barim, ¿eh? De Barim. ¿Querés buscar rápidamente el pasú? Son muchos, pero si no lo busco ahora, lo busco luego, cuando terminemos. Está bien, después lo buscamos. Está bien, pero siempre en los 3 lugares es el monte Sinaí, o sea, cuando están recibiendo la Torá, ese monte Sinaí arde en fuego. Y aquí cuando, mirá la similitud, ahí en el monte Sinaí, espera que cierre un poquito porque hay ruido de las chicas. No hay problema. Dice, el monte Sinaí arde en fuego cuando recibe la Torá. Y Moshe cuando está recibiendo la primera Nebuá arde en fuego. ¿Ves una similitud o no? Se ve una similitud. Al fin y al cabo, es Moshe recibiendo la palabra de Hashem y después es el monte Sinaí donde Dios también habla con todo el pueblo de Israel y con Moshe también. O sea que el tema arde en fuego y la profecía van unidos. ¿Entendimos la cosa? Ok, vale. Bueno, vale. Sigo. Ahora, entendí que uno es el Sne y otro es el Sinai. ¿Hay parecidos en la palabra Sne y Sinai? Sí, la raíz parece ser la misma. Es la misma raíz, entonces entra bien. Pará. Sinai, ¿está bien? Y Sne, Samach Nun Hei, pero Sinai con la Yud, pero es la misma raíz. Entonces, es muy parecido. Este es el árbol, este es el monte. Los 2 arden en fuego. Entonces, también puede ser uno de los motivos que por qué este monte se llama así. Una vez lo dijimos, creo, ¿no? ¿O no? ¿Por qué el monte Sinai se llama Sinai? ¿Lo dijimos? A mí me parece que el monte Sinai se llama Sinai porque era un monte que tenía un montón de estos arbustos. Es un monte que están llenos de Sne. De Sne. Y por eso se llama Sinai. Está bueno.
Vale. Es propio de lo que hay en ese monte. ¿Está bien? Por eso es la misma raíz, Sinai y Sne. Entonces voy. La palabra zarza se dice Sne, muy parecida a Sinai, ya que en hebreo posee la misma raíz. La pregunta sería entonces, ¿qué es lo que está viendo Moshe en su profecía? ¿Está bien? Espera, acordate que Dios dice, él ve una zarza que arde en fuego y no se consume, y enseguida dice, güey, voy a ver qué es esta visión. Y en esa visión Dios lo llama. Si Dios lo llama en esa visión, esto es una profecía, ¿está claro? Está teniendo profecía. O sea, entiendo que esa zarza que arde en fuego también es dentro de la profecía. Más allá si ya podría fotografiarla o filmarla, pero es parte de la visión que está teniendo Abraham. No Abraham, Moshe. ¿Está bien? Muy bien. ¿Qué es lo que está viendo Moshe en profecía? Lo que Moshe está percibiendo en su profecía, sí, él está viendo la zarza que arde en fuego. Y al fin y al cabo, en el futuro lo que arde en fuego es el Sinai, entonces él está viendo lo que va a pasar después. ¿Me seguís? Él está viendo que este monte, que representa que es la Sne, como que este Sne hablaría del Sinai, este monte va a arder en fuego. ¿Cuándo este monte va a arder en fuego? Cuando Dios nos entregue la Torá. Como que Moshe en su primera visión está captando algo que va a pasar en ese mismo lugar, porque al fin y al cabo, ¿en qué lugar está él? En el Sinai. ¿Está bien? Bien. Entonces, ¿qué va a pasar en el Sinai? Dios, Pasuk, si querés, Pasuk de Shemot 19, mira este Pasuk de Shemot 19. Dios va a descender en un fuego sobre el monte. Hashem Yered, Baesh Alar. Fíjate, Hashem va a descender en un fuego. Obvio que el fuego no es Dios, ¿no? Pero el fuego, ¿qué es algo? Es algo que representa a Dios. Algo simbólico. Pero si dice que Dios va a descender en un fuego, entonces el fuego es algo que representa a Dios, o si querés, algo que representa la palabra de Dios. O a Dios o a la palabra de Dios. ¿Está bien hasta acá? Sí. Bien. Es decir, nos estamos refiriendo a un suceso grandioso que va a suceder en el futuro en ese mismo lugar y que, según lo que sabemos, es la entrega de la Torá. En otras palabras, Moshe está captando en su primer nebuá la entrega de la Torá y es precisamente, si es verdad, es justo lo que le dice al final de la profecía. ¿Qué le dice al final de esta profecía? Y al fin y al cabo van a salir de ahí y servirán a Dios en este monte. O sea, todo el objetivo es sacar a Israel para que sirvan a Dios en este monte. ¿Qué es lo que va a pasar? Van a servir a Dios en el monte Sinai. Está bien. Hasta acá tenemos, por ahora lo que descubrí es que la zarza que arde en fuego aparentemente representa al monte Sinaí que va a arder en fuego, que es cuando Dios se va a hablar con Am Israel. ¿Está bien hasta acá? Sí. Dios se va a revelar al pueblo de Israel en el monte Sinaí y nos va a entregar la Torá. Esto es lo que simboliza la zarza ardiente en fuego, que aquí, en el mismo lugar donde la zarza se encuentra, en este mismo lugar, Dios se va a revelar al pueblo judío. El fuego, si seguimos la metáfora, el fuego en este caso, si es Dios se va a revelar y ese fuego es la revelación, entonces tenemos que decir que el fuego es la palabra de Dios. ¿Está bien? Sería, acá en este lugar se capta la palabra de Dios. Y Moshe está teniendo esa primera visión. Todavía no llegué a lo más importante, pero ya tenemos cierta metáfora desarrollada. Dios desciende en un fuego sobre el monte. Este fuego es lo que representa a la profecía o la Shejina, la providencia divina. Hasta aquí hemos descifrado qué significa la zarza ardiente. Pero ¿qué se refiere cuando dice que la zarza no se consume? ¿Está bien? Zarza ardiente lo descubrí. Es el monte Sinaí, la entrega de la Torá, la palabra de Dios. ¿Pero qué significa? Que no se consuma. Veló ujalbo. En hebreo, ¿eh? Veló ujalbo. Ahora probablemente quiere decir que nos va a dar de comer para siempre. ¿O veló ujal? ¿Cómo dice? ¿Veló ujalbo o veló ujal? Asnai eneinu ojal. ¿Dónde estás? ¿En qué pasó? Aquí, Raf. Tengo tu carita. Espera. Ahí está. Baesh, Beasne eneno ujal. Eneno ujal. No se consume. Eneno ujal.
o velo ujal o eneno ujal. Ahora yo quiero descubrir esta parte, ¿está bien? Siguiendo la metodología que tendría que buscar. Las Lugares mismas donde palabras en otro en sitio algún de lugar la de la Tanaj. Torá. Está bien, muy bien. Acá sí no, en Torá no encontré algo, pero sí encontré en los profetas. Vamos a ver. Hay un versículo extraordinario en Irmiau, Jeremías, capítulo 20, Pasuk 9, que según lo que estudiamos nos puede iluminar este enigma. Te cito el versículo de Irmiau, de Jeremías. Hay en mi corazón como un fuego que quema. Ahora mira lo que dice. Velo ujal, pero mira qué significa velo ujal. Y no puedo frenarlo. Irmiau te está teniendo como una profecía de Dios, ¿no? Entonces dice, tengo en mi corazón un fuego que me quema, pero no puedo frenar. O sea, como que diría, bueno, a ver si puedo frenar, a ver si puedo hacer que no. No puedo. Sigue, sale. ¿Me seguiste? No Sí. puedo frenar, se dice, ahí lo tenés, velo ujal. ¿Lo ves? Velo Sí. ujal. Muy bien. En el nuestro era eneno ujal, es lo mismo, es no ujal. En el nuestro era Eneno Ujal. eneno ujal. Y acá dice velo ujal, pero es igual. ¿Entendiste? No, o sea, enenu. Negación. No se Claro, come. enenu y no es no. Y ujal, ahora, yo como leía el versículo en la zarza, como que la zarza no se consume, ¿no? O sea Sí. que es raro, porque si hay fuego, se consume. Pero en el pasuk de Irmiau no es consume, en el pasuk de igual es no puedo frenarlo. O sea, como que es algo que está dentro mío y no puedo frenar. ¿Me seguís? Ahora, si Irmiau dice que, está claro, que quede bien claro de qué está hablando Irmiau. Irmiau está hablando de que le viene la palabra de Hashem, eso está hablando de Irmiau, ¿eh? Me viene la palabra de Hashem, y es algo tan fuerte que si yo diría, bueno, pero no quiero ir a decirla, o no sé, no me van a escuchar. Pero es tan fuerte que no puedo no decirlo. No No puedo puedo pararlo. frenarlo, no puedo no decirlo. ¿Me seguiste? Sí. Sí. Si eso significa Nirmiau, ¿nos puede ayudar para la nuestra de Moshe? Seguro. Extraordinario. Entonces, o sea, dijimos que era un fuego, arde en fuego. Arde en fuego dijimos que era como el monte Sinaí. Y dijimos que arde en fuego era la profecía, la palabra de Dios, ¿no? Ese fuego que recae sobre uno es la palabra de Dios. Ahora, lo que no sabíamos qué significaría y no se consume. Pero vamos a traducir en vez de no se consume, que no puede frenar. O sea, viene la palabra de Dios y no puede frenar. Entonces, ¿quién? Que no, que no puedo frenarla yo, que no puedo frenarla. ¿Quién no puede frenar? Claro, El no la puedo frenar Moshe. yo. No la puedo frenar Moshe. yo. O sea, Entonces, ¿quién es la zarza? Moshe, ¿no? Moshe. Exacto. Está bueno. O sea, la zarza que él está viendo en visión profética representa a él mismo, que está teniendo una revelación en la cual Dios le está poniendo una tarea, ¿no? Y que Moshe de repente dice, no, pero no voy, pero sí, pero no. Y Dios dice, vas a ir, vas a ir, vas a ir. O sea, esa zarza es la palabra de Shem que le viene a él a dar una misión. Y no se puede frenar. Él tiene que ir a hacerlo. O sea, le está enseñando, es él. ¿Entendiste lo extraordinario? A mí me parece Sí, extraordinario. O sí, sea, ahora sí. está viéndose a él en la simbólica de que al fin y al cabo él va a ser el profeta que tiene que ir y transmitir la palabra de Hashem. Y más, así va a ser con el monte Sinaí, ¿no? ¿Qué va a pasar en el monte Sinaí al fin y al cabo? Dios le va a dar la palabra de Dios a Moshe y Moshe la va a transmitir a Israel. O sea que era lo mismo, el fuego que consume o que no puede frenar. Es la palabra de Hashem a Moshe. Ahora Vale. y a Moshe en el monte Sinaí. ¿Se entendió? Me Ahora pareció se entiende. extraordinaria Se entiende el completamente descubrimiento a través distinto. de los Pesukim, porque Se los entiende. Pesukim son estos, no hay otros. ¿Está Entonces hay bien? una llamada de Dios y lo que siente es que no puede frenar, ¿no? Que él siente Exacto. que En ese otras fuego palabras, lo el mensaje consume es que por adentro. cuando el profeta tiene profecía, está obligado a hacerlo. No puede. No quiero decir que no tiene libre albedrío. Siempre hay libre albedrío y él puede ir si quiere. Podría ir en contra y por eso y tendría su pena, como pasó con Yoná, ¿no?
Pero lo que quiere decir es que es tan fuerte esa verdad que no podés no transmitirla. ¿Entendés? Es tan fuerte esa verdad que le viene, esa misión que tiene, que no puede decir, no, él tiene que ir y decirla. Ese es el Shlihut, ese profeta enviado. Es un profeta enviado. ¿Se entendió? Se A ver, entendió sigo. perfecto, pero ahora, claro, Cuando hay Dios otra habla, interpretación distinta, ¿no? sí, Porque, por eso me parecía revolucionaria. El pirulla a mí me encantó. Es nueva. Bueno, yo cuando la primera vez para que la escuché me pareció wow, porque primero que tiene que ver con todo lo que está pasando, y eso es lo más interesante. Cuando yo explico una profecía, si yo explico algo y tiene que ver con el tema, me encanta más que si digo, esto tiene que ver con algo que nada que ver. Y yo digo, bueno, ¿y cómo voy a entender? Ya al decir algo que nada que ver, ya me suena como que estoy especulando, que estoy inventando algo que no es lo que el Pasuk tuvo que decir. Pero si lo que está diciendo tiene que ver justamente con los Pesukim y es el tema que estamos hablando, entra perfecto. Este es el tema que Dios le quiere decir a Moshe, al fin y al cabo. Dice, cuando Dios habla con el ser humano, es como un fuego que no se puede frenar, que se debe decir, que se debe transmitir lo que Dios dijo. Entonces la salsa ardiente, que no se consume, ese fuego que no puede parar, es exactamente la palabra de Dios que trae el profeta. O sea, el fuego que no se puede parar sería toda profecía que un profeta tiene, en metafórica sería el fuego que arde y que no puede parar. ¿Está bien? Esa sería la metáfora. Y en este caso, el profeta es Moshe, que al tener la profecía no puede frenarla, sino que debe salir como enviado de Dios para cumplir con su palabra. Es decir, la zarza que no se consumía representa al mismísimo Moshe, que es enviado por Dios para liberar a Israel. Es interesante notar que existe otro lugar en la Torá, o sea, la metáfora siempre fue con el tema fuego y que consumía o que no consumía, ¿no? O que no podía frenar. Tenemos otro caso en la Torá donde cae un fuego de Dios, pero lo consume. ¿Te acordás? pues con el Monte Carmel, Muy bien. Ahí consume los corbanot. Ahí sería como positivo. Pero tenemos uno con los hijos, ¿te acordás con los hijos de Aarón? que no... Ah, sí, claro, claro. Que cayó un fuego del Jareimot, fuego y los consumió. sí, Ahí sí. no es que no los consumió, pero ahí porque justamente nada había, pecaron. Espera, voy a leerlo. Me refiero a los hijos de Aarón. Luego de los 10 mandamientos, cuando subían al monte Sinaí, Moshe, Aarón, los hijos de Aarón y los ancianos, nos cuenta que ellos habían querido acercarse demasiado a Dios, lo que les estaba prohibido. Y la Torá nos relata que en aquel momento Dios no quiso castigarlos. ¿Por qué? Porque era una fiesta y encima, pero ellos pecaron, porque se acercaron, tenían que arrodillarse a Dios de lejos. Y ahí dice, en vez de eso, dice que quisieron ver a Dios como más de cerca, y eso no era lo que tenían que hacer. Dios se la perdonó, esa vez se la perdonó. No quiso castigarlo, es por eso que luego, pero después, cuando ofrecieron el incienso, ¿te acordás la segunda vez? Y todos están prosternados ante Dios, y ellos ofreciendo el incienso, otra vez el mismo pecado. Se acercan demasiado y no guardan distancia. Y entonces, ¿qué pasó con ese fuego? Los consumió. Acá al revés, de no consumirlos. ¿Entendés? O sea, fíjate que con Moshe pasó al revés. Moshe cubre el rostro, guarda distancia. Entonces merece más. El que no cubre el rostro, el que no guarda la distancia, no, está mal, porque no está teniendo el temor que tiene que tener de Dios. ¿Se entendió la metáfora? Se entendió, sí. Metafóricamente sería más literalmente, si querés, es que toda persona que se acerca demasiado a Dios y no está preparado, al fin y al cabo se quema. Es como estudiar Cábala sin estar preparado. Si una persona no está preparado y estudia Cábala, puede terminar mal su vida. ¿No? Tenemos el caso del que se murió, el caso del que se enloqueció, el Y el caso que del que se hizo hereje. cortó las raíces, ¿no? Exactamente. O sea, era acercarse demasiado sin guardar distancia y sin estar preparado. Eso significa. ¿Entiendes? O sea, el guardar distancia es como una preparación que tenés de respeto y de que no sacas conclusiones, no sacar conclusiones precipitadas. Acá estoy explicando lo más filosófico, ¿no? Si yo estudio algo muy rápidamente y saco una conclusión precipitada, puedo llegar a una conclusión incorrecta.
esa conclusión incorrecta es la que me hace equivocar. Esto no lo estoy entendiendo bien. No me estoy conectando con Dios, estoy entendiendo mal. Bueno, vuelvo a lo nuestro. ¿A qué se refiere Dios cuando le dice que no se acerque demasiado? Moshe entiende que a Dios hay que acercarse de a poquito. Está prohibido precipitarse. Ese fue el error de los hijos de Aarón. Por lo tanto, Moshe quiere estar seguro que está entendiendo bien. Así se debe actuar en la profecía y con los misteriosos secretos de Dios. No hay que precipitarse a sacar conclusiones apresuradas. El otro día estaba en el Shabbat, tuve un Shabbat Hatán y estaba estudiaba un amigo, y estábamos, cada uno decía lo que pensaba, ¿no? Y justo salió el tema muy profundo de Dios, de la unicidad de Dios. Y ahí entró, cuando empezamos a entrar de cómo entender a Dios, a mí como que me pareció que él estaba diciendo algo que no era correcto, como que estaba entendiendo algo que no se puede entender de Dios y decía, sí, Dios es eso. Yo decía, pero Dios no se lo puede entender, no podés apuntar a un concepto y entender que ese concepto es Dios, a menos que esté diciendo que es lo que Dios hace, pero la esencia de Dios es incaptable, la esencia. Todo lo bueno, pero eso es un tema que no es nuestro shiur de Parashat Shabbat, es filosofía. Y Raf, nos metemos medio en Cábala, sin quererlo nos metemos en Cábala. No nos metemos, hoy no, mejor no, pero pasó algo así, que yo quiero decir, mira, hay que ir de a poquito, no precipitarse. Si te precipitas, podés sacar conclusiones erradas, eso que hiciste. También en el futuro, en la entrega de la Torá en el Sinai, Dios pone límites, ¿te acordás? Que dice que puso cercos para que no... Sí. Ahí también es un límite físico, pero también es un límite espiritual. Dice, que no se acerquen demasiado, ¿está bien? Hay que guardar límites. Moshe está viendo entonces, si está viendo este punto de que hay que ir de a poquito y no precipitarse y las cosas, está viendo lo que le va a pasar en el futuro en el monte Sinaí. Este crecimiento de Moshe en su primera profecía se puede notar en los nombres de Dios que utiliza. Mira qué interesante. Esto no lo vimos porque esto es a lo largo de 50 versículos. Pero vos en los versículos vas a ver que hay muchos nombres de Dios. Y cada vez más y más y más. Entonces, ¿qué significa muchos nombres de Dios? O sea que Moshe está captando a Dios en muchos niveles. Grandioso. En la primera profecía que tiene. Primero dice Elohim. Luego lo llama a Moshe Eloé Abija, el Dios de tu padre. Luego dice Hashem, Amonai, ¿está bien? El Señor. Después dice Eye, Ayer Eye, soy el que soy. El famoso soy el que soy, acá. Luego Hashem, Eloé Abotejem. Hashem, el Señor de tus padres. O sea, un montón de nombres de Dios con distintos adjetivos. Moshe desde su primera revelación y en la primera misión crece y crece y crece y se eleva de manera extraordinaria. O sea, inclusive, en la primera nebuá que tuvo Moshe en la vida, es como que, recién dijimos, ¿no? Que Moshe hablaba con Dios a la cara, o sea, cuando quería, pero ese nivel todavía no llegó. Esta es la primera profecía. Pero ya en esta primera profecía, Moshe ya crece tremendamente, casi hasta llegar al mejor nivel de él. En la primera profecía. Ya se va perfilando como el mayor de los profetas. Y por supuesto, es su humildad la que hace que él no se precipite. ¿Hace cuánto que no existía la profecía entre los hijos de Israel? En otras palabras, ¿esta es la primera profecía de Sefer Shemot? Sí. ¿Cuál fue la última profecía de Sefer Bereshit? De Jacob, ¿no? Cuando Jacob... Exactamente. Jacob cuando baja a Beersheba, ¿te acordás? Sí, que está a punto de entrar a Egipto. Está en Beersheba y baja a Egipto. Muy bien. O sea, exactamente antes de que Jacob entre en Egipto. Fue la última profecía. Muy bien. ¿Y cuánto tiempo estuvieron en Egipto? 210 años. 210. 210. O sea que más de 200 años, como que no tenemos que hubo profecía. Como que dejó de haber profecía. La última profecía es la de Jacob y la primera profecía es la de Moshe. Ahora mirá qué interesante. Comparemos la profecía de Moshe con la profecía de Jacob.
y vamos a notar ciertas similitudes. ¿Te acordás que el otro día lo dije un poquito? No sé si lo dije a ti, creo, o era en otra clase. A ver, en la profecía de Jacob le dice Jacob, Jacob. Y en esta profecía de Moshe le dice Moshe, Moshe, Moshe. Moshe. Es parecido. Jacob, Jacob, Moshe, Moshe. En las dos profecías, Jacob contesta, M aquí, ¿está bien? Y acá Moshe contesta, Ineni. M aquí. La misma contestación, la de Jacob y la de Moshe. Dos. Ineni, en hebreo se dice Ineni, Ineni. Ineni. En las dos dice, yo soy el Dios de tu padre. Se lo dice a Jacob y se lo dice a Moshe. Se revela así, soy el Dios de tu padre. Y en las dos dice que nos hará subir de la tierra de Egipto a Israel. También Jacob dice, vas a bajar y te voy a hacer subir a la tierra de Israel. Y acá también se lo dice a Moshe Rabenu, vas a sacarlo y lo vas a traer a la tierra de Israel. Interesante los parecidos, ¿no? ¿Qué quiere decir? Luego de 210 años, viene Moshe y nos saca de Egipto. Todas estas similitudes nos indican que entonces el contenido de la profecía de Moshe se nutrió, ¿entendés? Es como que no viene porque sí la profecía. La profecía, a ver, esto tengo que explicar. Cuando un profeta tiene profecía, no viene de la nada la profecía. Significa que tu cabeza estaba pensando en esos temas, ¿me sabés? Vos te estás pensando, muy profundizando en algo. Entonces de repente, digamos, todos los profetas como que traían visiones, ¿no? O sueños. Es como que se va a dormir y en esa visión le viene la respuesta. Pero no le viene la respuesta de algo que nada que ver, que vos nunca pensaste. No es así. Es lo que te está viniendo, son los temas que tú estás pensando. Están dando vueltas, o sea, le está dando vueltas al asunto. Moshe le estaba dando vueltas al tema, ¿cuándo termina el exilio de mi nación? ¿Cuándo va a ser el final y vamos a volver a Israel? Entonces Dios viene en profecía y le dice, exactamente, tú eres el designado. O sea, porque Moshe, no es que Moshe quiere saber qué va a pasar y cuándo va a ser y cuándo Dios va a enviar a alguien. Pero así como Moshe está pensando eso, Moshe se preparó. Y ahí Dios dice, exactamente ese eres tú. A ti te nombro el que vas a salvar a Israel. Genial. O sea que todas estas similitudes que hay entre la profecía de Moshe y la de Jacob nos indica que el contenido de la profecía de Moshe se nutre de la última profecía que hubo en Bereshit de Jacob, la cual había ocurrido hace más de 200 años. La tradición perdura y es muy firme, la tradición que en algún momento vamos a volver a Israel. Moshe no recibe la profecía por casualidad, sino que él se prepara para ella. Y el momento de la redención ha llegado. A ver, Raf, yo tengo preguntas aquí, tengo preguntas. Primero, ¿cómo se prepara Moshe? ¿Cómo sabemos que se prepara? Yo digo, sí, mira, tenés Pesukim que muestran ya la grandeza de Moshe antes de esto. Lo tenés en primero, ¿no? Espera, varias cosas. Primero que busca la justicia. ¿Dónde ves que busca? Cuando un mitzri está golpeando a un yudí, salva al yudí, ¿no? O sea, sí, está bien. Después cuando ve que hay dos yudí que se están peleando, también interviene. No se peguen, ustedes son hermanos, ¿no? Y después cuando ve, no Yehudim, las midianitas, que están ahí abrevando al ganado y vienen estos hombres y la sacan, él interviene y la salva. Fíjate, en los tres casos fue casos de justicia. Y él intervino. Es un justiciero. Está claro que a Moshe busca la justicia. Para ser Naví tenés que buscar la justicia. Segundo, se casa con Zipora. No dice la edad que tiene, pero tendrá 25, 30. Y la profecía la tiene a los 80. Pasaron 55 años acá. Que él es pastor. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en esos años siendo pastor? Esto. La condición para la profecía es que tenés que tener mucho tiempo, pensar, analizar. ¿Está bien? Cosas. Yo digo que en esos años, esos 60 años, esos 50 años, Moshe se preparó para la profecía. Y ahora, recién a los 80, le viene la revelación. O sea, el tema de que y fue con el ganado al desierto, como dice un tema de Idbodedut, ¿no? De Kedushá, de que te apartás un poco para conectarte con Dios. Eso también lo veo, ¿está bien? Es como, viste, como en el Hasidut van y hablan con Dios en el bosque, algo así.
algo así. O sea, él se prepara, necesita conectarse y piensa. Dice, y está claro que tiene el tema de cuando salió a ver el sufrimiento de sus hermanos, o sea, que tiene claro el sufrimiento de sus hermanos, que va a pasar con mi pueblo. Todo eso hizo que él... Es verdad que la Torá no me hace acá un desarrollo exacto de A, B, C, D, hizo esto, esto y esto y esto. Pero después en la Torá misma vamos a ver al nivel que llegó. ¿Está bien? Moshe O Rabbeinu. sea, Y llegó ahí. se prepara muy alto. Y luego la otra pregunta es, Raf, Sí. puede ser que no lo sé, o sea, han pasado 200 años. Moshe está conectando con algo con lo que había conectado Jacob y había conectado también Isaac y había conectado Sí, Abraham, ¿no? Son los tres principales exacto. que O están sea que hay cierta conectando. tradición, cierta familia. No es de la nada, es la familia de Leví. Él Hay es una de la tradición. familia, él es de la Hay una familia de tradición que Levi. dejó bien, Yosef lo dejó bien armado, ¿no? Yosef dejó bien armado, que va a haber un momento que vamos a volver. Veo que la tribu de Leví es la que más se mantuvo en la tradición. Entonces, en la familia de Leví hay gente, hay sabios, hay sekenim, hay gente importante que es estudiosos. Otro punto que puede ayudar a todo esto es que la tribu de Leví aparentemente no era esclava. Aparentemente la tribu de Leví no era esclava. Por eso ves que de repente Aarón se mueve. ¿Por qué se mueven así de repente? Va y se encuentra con el otro. Si sos esclavo no te podés mover de un lado para otro. Veo que no son esclavos. Y además, otro punto más, me olvidé, que Moshe Rabenu se prepara en la corte de Egipto. Moshe se cría en el palacio. En el palacio se cría con los mejores maestros, con los mejores científicos de la época, ¿entendés? O sea que tiene una preparación de sabiduría. Y también se prepara en el palacio. También tiene preparación de gobernar. Eso también va a ser necesario para un líder, ¿no? Entonces, Sí, está bien, eso lo puede preparar. sí, o sea, ¿Se la entiende? preparación de él, pero claro, la preparación, o sea, la preparación como líder, efectivamente debe de haberla recibido en Eso el sí, eso es palacio, claro, porque si estuvo en era el Palacio hijo. de Egipto. Eso es claro, ¿no? Pero aquí la preparación como Neví, ¿no? Que parece Profeta. que se está preparando como profeta, le viene más de que del tiempo ese que estuvo con los Sí, sí. pastores. Yo entiendo que profecía son esos 55. No sé cuánto decir porque no dice a qué edad se escapó. Exactamente, ¿no? Pero digamos que Pero, debía tener 20 o 25, algo así, o sea, porque que es cuando se escapa. han Cuando pasado. mata al egipcio para salvar a Yudí. Entonces, debía tener 20 años. ¿Está bien? Entonces, 60 años se preparó para la profecía. Y de Y esos lo- 60 lo- años la Torah no nos cuenta nada. No nos cuenta nada. ¿Qué pasó o ahí? sea, y mi pregunta es, o sea, se nutre, cuando usted ha dicho, se nutre de lo que decía Jacob. Vale, está bien, es decir, Sí. como La tradición de que él, de ellos, Moshe la tiene. alguien, o sea, alguien había guardado, la habría guardado la tribu de Leví o lo que sea, las palabras, la habían empezado Exactamente. a Y escribir o a todo a guardado como Yosef. historia, o como Yosef antes historia. de morir, no sé, Lo dejó digamos que escrito. Leví repunta y quiere ser mejor, la tiene bien clara lo que Yosef dijo, y Leví se lo pasa bien a sus hijos. Y Entonces entonces, ahí claro, le cae bien a Aarón y a Moshe. o sea, si decimos así, estaríamos asumiendo que la tradición oral le había llegado a Moisés y Sí. era muy conocedor de esta tradición oral de todo lo que le había pasado al pueblo, ¿no? Pero mi Yo pregunta pienso es, que sí. Yo al pienso que ser, sí. No es de la nada, no es de la nada, es así. no, o sea, pudiese ser, no lo sé, se me ocurre la pregunta y ahora solo hace falta que diga no, tampoco pasa nada, pero puede ser que al contactar, o sea, que existiese como ese mensaje de Hashem que está ahí muy alto, muy fuerte, inalterable, y estos profetas que se van acercando en su percepción de la realidad divina sean capaces de acceder a ese mensaje Sí. solamente porque son, ¿entiendes? No porque se nutra de la tradición, sino porque en sus capacidades eh, proféticas, pues son capaces de conectarse con un mensaje que existía y que los Yo, demás no yo habían pienso, visto yo y pienso que él son sí. las dos cosas son necesarias. Tenés la parte de tradición y tenés la parte de que tú construís. Pero esa tradición también es muy buena porque hace cierta base que ya te hace un peldaño que ya lo tenés, por lo menos. Pero sobre eso construís. Si tenés la tradición y no construís nada, no llegás a la profecía. Tenés que Pero, construir para llegarla. Pero si tenés la tradición, ya te acorta el camino. ¿Entendés el que acorta el camino? Es como o que ya sea, tengo el punto 1, el punto 2 y el punto 3, ya me vino aprendido por mis maestros. Entonces ya, bueno, ya. No es que de cero tuve que descubrirlo. Tuve un gran maestro que me enseñó ese punto. Sobre eso ahora construyo. pero por ejemplo,
por ejemplo, parece por el texto, en la literalidad, él le pregunta, o sea, después de recibir el mensaje de tienes que ir a salvar al pueblo, tienes que ir, y de toda la discusión Sí, esta que viene en este capítulo, sí. o sea, él le pregunta a Hashem cuál es su nombre, ¿no? Como para darle, como para que aquellos que No, habían guardado pero la para tradición mí, bueno, contrasten. tengo que explicarte ese pasaje, yo lo entiendo así, dijo. Cuando me pregunten cuál es tu nombre, ¿qué les digo? Significa, no es un nombre clave, que si digo el nombre clave me van a creer y no. Sino, cuando yo les quiera hablar en nombre de quién vengo, tú, Dios, ¿cómo te presento exactamente para que crean que yo estoy viniendo en tu nombre? ¿Está bien? ¿Cómo te presento? ¿Cuál es el punto? Y fíjate, ahí le va a dar un nombre de la esencia, como soy el que soy, pero también le va a dar un nombre a nivel tradición, el Dios de vuestros padres. O sea, la famosa tradición que ustedes saben, que nuestros padres creían en él siempre y él los iba a salvar. Pero también le vas a explicar más, soy el que soy, que es un tema más de filosófico, de esencia. Pero está el tema más de... Ahí justo tenés las dos cosas, tradición más la nueva definición. Ok, Yo pienso que van unidos. ¿No es lo que quiero decir? ok, sí, perfecto. Bueno, entonces, conclusión. Esto es lo que estudiamos. Moshe Rabenu, en su primera revelación, descubre su propia misión. Y ese es la zarza ardiente, la propia misión de él, que es traer, Dios le revela la palabra y él tiene que ir y volcársela al pueblo de Israel y sacar a los judíos de Mitzrayim. Ese es la misión de él. Sí, a nivel mitzvot, justamente las mitzvot van a empezar más en Parashat Bo. Ahora tenemos dos Parashat, la tercera Parashat, ahí empiezan las mitzvot como de la entrega de la Torá, del primer mes, pero tenemos una mitzvah que se trata al final de la Parashat, no como la misma específica, pero algo que pasó que es el tema del Brit Milá, ¿no? En el tema del Brit Milá, que no le había hecho al hijo, fue algo muy grave a los ojos de Dios, y por eso Dios se enoja con Moshe. Obvio que Moshe no lo hizo porque primero como que está exento, estoy en el camino, pero si vas a sacar a Israel de Mitzrayim y el tema principal es servir a Dios, no podés ir sin el Brit Milá. Por eso, pero ahí podés analizar la importancia que tiene el Brit Milá para Israel. Fíjate mirá qué importante es que Dios le da una revelación a Moshe para que saque al pueblo y ahora, como al hijo no le hizo Brit Milá, casi lo mata a Moshe. ¡Wow! Casi lo mata, porque le agarró enfermedad de muerte, dice ahí. Hasta que Zipora se dio cuenta, le hizo abrir al hijo y se salvó. Podemos hablar de qué importante que es la misma de Brit Milá, como un resumen de toda la Torá, ¿no? Es verdad que es algo que se hace en el cuerpo, pero representa mucho. Eso lo que representa es muchísimo. Y después del tema de que se puede analizar en la mesa es, chicos o gente o la familia, ¿por qué piensan que Dios permitió que lleguemos a la esclavitud? Si Dios es justo y Dios es bondadoso, entonces Dios no va a permitir que a su pueblo le pase algo malo, ¿no? Entonces la pregunta es si podemos descubrir en el Humash, en la Torah misma o en el Tanaj, respuestas de por qué Dios permitió la esclavitud. ¿Se entiende el debate? O Sí, sea, a nivel justicia divina, ¿no? A nivel que Dios no hace cosas injustas. Entonces la pregunta es si hay algún indicio, esa yo hice una clase ayer en otro, ¿no? con un grupo, mostrando motivos posibles de por qué pudo haber venido la esclavitud. Eso se bueno, puede pues hacer debate. Te digo nada más el que a mí me parece, pero ahora no te lo digo, a mí me parece que a Israel terminó en la idolatría, había mucha idolatría en Israel, y eso hizo que estaban desconectados de Dios. La prueba es contundente, si te la tiro, en Yehezkel capítulo 20, de ok, versículo 1 al versículo 8. Ahí lo dice literal. Y a mí, no dice que por eso vino la esclavitud, pero se dice que había idolatría. Y bueno, idolatría es de los peores pecados. Si estás en idolatría, no tenés asegurada una defensa, ¿no? Contundente. Entonces, por eso puede haber venido. ¿Se entendió? se Bueno, entendió como tema. perfecto, Raf. Bueno, estudiamos, Baruch Hashem. Espero que te haya Gracias, Raf. gustado. Yo lo Me disfruté ha con vos encantado. estudiando, Sí, como siempre. muy interesante, muy, muy interesante. Muchas Y gracias seguimos, y besarte siempre no, la semana que no, viene. nos vemos la semana que viene. Un Un saludo. abrazo. Un abrazo Chao. grande.